Muy buenas tardes, soy Ana Marisa Paredes Mora. Les voy a hablar sobre los principales exponentes, fundamentos y características sobre la teoría jurídica crítica del derecho, la teoría pura del derecho, la teoría de la justicia y sus diferentes exponentes y la axiología jurídica. La teoría jurídica del derecho es la ciencia que estudia los elementos del derecho u ordenamiento jurídico. Tiene como objetivo fundamental el análisis y la determinación de los elementos básicos que conforman el derecho en una sociedad determinada. Sus elementos centrales son carácter, contenido, condiciones de aplicación, autoridad, sujeto, ocasión, promulgación y sanción. Sus principales exponentes: Protágoras, fue sofista, defendía la existencia y el cumplimiento de las leyes, siempre y cuando fueran aceptadas por la mayoría, porque el hombre necesitaba vivir en comunidad y la comunidad debía de regirse por normas, es decir, el ser humano es la norma de lo que es verdad para sí mismo. Esto significa que el hombre es la medida de todas las cosas. Augusto Comte, fundador del positivismo moderno. Su fundamento se basaba en las leyes de los tres estados. Afirmaba que el que no sabe pensar no sabe vivir. Estudia la familia, la división del trabajo y las formas de socializar. Hobbes plantea que los hombres pueden vivir juntos sin caer en la anarquía y la guerra, y que para eso es necesario un Estado fuerte y autoritario. El hombre es el lobo para el hombre. Hobbes afirmaba que esta metáfora del animal salvaje que lleva al hombre por dentro era capaz de realizar grandes atrocidades y barbarie contra el elemento de su propia especie. Es por eso que era necesario estar en un estado con normas específicas para evitar el enfrentamiento. La teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo. En general, procura determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin preguntarse cómo debería de ser o cómo debería de formarse. Es decir, es una ciencia del derecho, no es una política del derecho. Su mayor exponente es Hans Kelsen y su principio fundamental es eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos que son extraños. Kelsen propone oponer las ciencias sociales a las ciencias naturales. Dice que el sistema es diferente y por ello propone la imputación. La imputación de Kelsen desde el punto de vista de la teoría pura del derecho es la formulación de reglas. En esta teoría no opera el principio de causalidad, opera el concepto de imputación. La relación que la norma jurídica establece entre la sanción y el acto ilícito es la imputación, es decir, una sanción imputada al acto ilícito. La imputación vincula dos conductas humanas, a saber, el acto ilícito y la sanción. Finalmente, podemos decir que la teoría pura del derecho, en la obra de Kelsen, añade que existen ciencias sociales que no aplican el principio de causalidad, sino el de imputación, es decir, estudian las conductas humanas no desde el punto de vista de cómo se desarrollan en el orden causal de la naturaleza, sino en relación con las normas que prescriben cómo deben desarrollarse. Por lo tanto, esta teoría pura del derecho es normativa que opera dentro de un dominio rígido por el principio de imputación, no de causalidad, bajo dos aspectos importantes del derecho, el estático y el dinámico. El primero debe entenderse como el orden social establecido o sistemas de normas a las cuales los seres humanos dan no conformidad. Y por otro lado, el aspecto dinámico, que se refiere a los actos por los cuales el derecho es creado y aplicado. Es decir, no existe conducta humana que no pueda ser juzgada.
El derecho desde el punto de vista estático pone énfasis en las normas y desde el punto de vista dinámico pone énfasis en las conductas humanas sobre los cuales se aplican dichas normas. Desde el punto de vista general, la teoría de la justicia no es más que otra cosa que cumplir las normas que el hombre aceptó libremente al entrar a la sociedad para regular su conducta. Asimismo, son las garantías procesales y la eficacia en la aplicación y protección concreta de los derechos humanos. Sus principales exponentes son John Rawls, y él enfatiza en la necesidad de construir una pauta de distribución equitativa de las ventajas y desventajas provenientes de la cooperación social que permite disminuir las desigualdades sociales naturales sin menoscabar la libertad. Sus dos principios son la libertad y el principio de la diferencia. Platón, en la teoría de la justicia, está basada en hacer cada uno lo suyo, lo cual consiste en que cada uno ocupe su puesto bajo una concepción naturalista de orden social. Es un equilibrio natural. Kelsen expone que la justicia es la felicidad social, pero ningún orden social puede solucionar de manera justa el problema de que la felicidad de uno provoca irremediablemente la desgracia de otro. Es decir, es posible que exista un orden social justo si por justicia se entiende la felicidad individual. Aristóteles habla de que la justicia era una virtud que orienta las demás virtudes humanas hacia el bien común y no hacia el bien del individuo. Y finalmente, para Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Todos estos pensadores coinciden en que la justicia debe venir de conductas del bien común de los seres humanos, que viven en una sociedad y no hacia lo individual, aplicando siempre una axiología jurídica. La axiología jurídica es el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de la norma. Es una disciplina filosófica que estudia los valores. Su mayor exponente es Carlo Cosio. Esta disciplina implica la noción de elección del ser humano por los valores morales, éticos y espirituales, y es la que investiga estos valores con especial atención a los valores morales. Finalmente, la axiología desde el punto de vista jurídico estudia los valores jurídicos en la creación y aplicación de las normas. Estas distintas consideraciones que se pueden realizar en torno a los valores que determinan la redacción, la aprobación, la aplicación o derogación de la norma jurídica. Por ejemplo, la axiología un ejemplo de axiología es el estudio del valor de la vida y de la dignidad en relación con otros valores, con la justicia, la responsabilidad y la libertad, en temas relativos como la pena de muerte o la cadena perpetua.